Aprende a hacer este panqué marmoleado de vainilla y chocolate delicioso y fácil con el que impresionarás a tus clientes. Te digo cómo hacerlo paso a paso y te muestro opciones de cómo venderlo para que ganes dinero esta temporada. Para que nuestro panqué marmolado así combinado delicioso quede muy húmedo, lo primero que vamos a hacer es agregar una cucharada de vinagre aquí en la leche. Esto me gusta hacerlo desde el principio para darle tiempo que la leche repose y que se corte, aunque si la leche que estás usando es entera como esta, enseguida vas a notar que ya se cortó. Esto puedes hacerlo también con vinagre de manzana o con limón. Yo generalmente, si tengo de uno, lo voy haciendo con lo que tenga. Ahorita usé vinagre de alcohol de caña. Lo reservas un momento y en un recipiente aparte vamos a poner la mantequilla. Esta mantequilla está a temperatura ambiente y es mantequilla sin sal. Junto con la mantequilla vamos a agregar el azúcar. En esta ocasión yo estoy usando dos tipos de azúcar. A mí así me gusta cómo queda esta receta. Estoy usando azúcar regular y azúcar mascabado. Pero si no encuentras azúcar mascabado, puedes sustituir esta por azúcar regular. Nada más que de verdad esta le aporta mucha humedad. Si la consigues, pónsela. Y bates estos ingredientes. Tienes que batir hasta acremar. Esto quiere decir que vas a notar que los ingredientes se integran muy bien, la mantequilla se esponja y también cambia su color, se vuelve un poquito amarillo más pálido. Tienes que ir agregando los huevos, pero eso sí es bien importante que lo hagas de uno por uno. Hasta que este no esté integrado vas a añadir el siguiente. Eventualmente raspa las paredes y el fondo del tazón para que todo se integre muy bien. Terminas de batir y generalmente en las mezclas que son así de mantequilla puedes llegar a notar que la mezcla se ve ligeramente cortada. Esto puede ser por los cambios de temperatura que puede haber entre el huevo y la mantequilla, pero no te preocupes, no es que esté cortada por completo, se tiene que ver así y esto se va a arreglar enseguida cuando empecemos a agregar la harina. Y aquí te voy a decir algo, del total que tengo de harina, aquí le voy a retirar 2 cucharadas y estas las vamos a reservar un poquito. Y al resto de harina vamos a agregarle el resto de ingredientes secos, que en este caso sería polvo para hornear, bicarbonato de sodio y no te olvides de la pizca de sal. Y lo mezclas todo para que se incorpore bien. Y para este punto ya tenemos que tener la leche cortada, ya se ve así los grumitos. De verdad esto muchas veces me preguntan que para qué es y es exactamente eso que les comentaba al principio, para que tu bizcocho se mantenga así mucho más húmedo. De verdad que queda más tierno si lo haces de esta forma. Lo que tenemos que hacer enseguida es ir incorporando los ingredientes secos alternándolos con la leche. Y es bien importante que no vayas a sobrebatir tu mezcla. Una vez que agregues los ingredientes secos, no tienes que batir demasiado. Te recomiendo que vayas batiendo en la velocidad más bajita de tu batidora y que lo hagas solamente el tiempo justo hasta que tú veas que ya todo se integró. Y finalmente raspas las paredes del tazón para verificar que todo esté bien integrado. Te tiene que quedar una mezcla así. Cuando la tengas así, ahora vamos a dividir la mezcla en 2 partes. Pueden ser 2 partes iguales o si quieres solamente separar 1/3 de la mezcla. Yo ya la tengo, ya está más o menos en partes iguales y recuerdas que habíamos reservado una poca de harina. Bueno, esa la vamos a ir agregando en esta. Y aquí mismo le voy a agregar esencia de vainilla.
Bueno, en esta me refería a la primera parte de la mezcla y ahora ya nada más la voy a ir integrando a mano. Y cuando ya veas que no se ve ningún grumo, ya lo tienes listo y a la otra parte de la mezcla le voy a agregar coco en polvo. Y mezclas también hasta que todo se integre y no se vean grumos. Y ya que tengas tus dos mezclas listas, ahora sí vamos a hacer nuestro panqué marmolado. En esta ocasión estoy usando este molde especial para panqué. El mío mide 11 por 25 centímetros y los moldes para panqué, bueno, a diferencia de los, por ejemplo, los que te he mostrado en los slice cake, tienen ángulos así un poquito inclinados, o sea, no son completamente rectos. Hay de diferentes materiales, pero yo te recomiendo los de aluminio porque el horneado es mucho más parejo y se hace un poquito más rápido que si usas moldes de cristal. Engrásalo muy bien, especialmente así de las esquinas. Y ahora sí vamos a hacer ese efecto así marmolado o marmoleado, las dos son correctas. Mira, lo que yo voy a hacer es ir poniendo un poco de mezcla de sabor vainilla y después un poquito de mezcla de sabor chocolate, pero si quieres ponerlo así como montoncitos, el punto aquí es que las dos se combinen y al partirlo se va a quedar ese efecto así combinado y los dos sabores y está delicioso. Esto es muy fácil, yo lo voy haciendo así capa por capa y lo voy colocando justo en medio y al final si quieres puedes irlo sacudiendo un poquito para que solita la mezcla se vaya acomodando. Y ya que terminaste de acomodar la mezcla, si quieres puedes tomar un palito o una brocheta y irle haciendo así como esta forma. Esto es para que se termine de combinar y queda así muy bonito. Es como el efecto que hicimos cuando hicimos los brownies marmolados. Esa receta está también aquí en el canal. Te la voy a poner aquí, también te la dejo en la descripción. Están deliciosos. Tenemos los que son sabor red velvet y los de chocolate así combinados con cheesecake. Ambos están buenísimos, así que si no has hecho esa receta, no te la pierdas. Ahora sí me voy a llevar el panqué al horno. Es importante que hayas precalentado tu horno 15 minutos antes. Este es el tiempo que tardó en mi horno, pero este puede variar en cada horno. Sabrás que está listo cuando luce ligeramente dorado por encima y al clavar un cuchillo o brocheta, este sale completamente limpio. Déjalo enfriar 5 minutos, desmolda sobre una rejilla y deja que enfríe completamente. En este momento tu casa ya debe oler delicioso y ya puedes disfrutar de tu panqué. Pero antes de cortarlo y que veas cómo luce la rebanada por dentro, te voy a dar algunos deli tips de cómo envolverlo para vender. Puedes ponerlo en cajas, puedes venderlo así entero o de forma individual, te voy a dar las dos opciones, pero esta vez me fui por lo más sencillo, a lo que todos tenemos acceso y que es súper fácil, que son las bolsas de celofán. Estas son muy fáciles de conseguir, las encuentras en tiendas de repostería o donde venden envases así para dulces, donde venden puras bolsas. Y también puedes usar cajas, pero aquí también depende si encuentras exactamente una caja que sea del tamaño de tu panqué. Pero lo bueno, la ventaja también de usar bolsas de celofán o de usar celofán es que reduces costos. Entonces, esta bolsa que yo compré era muy grande, así que la partí por la mitad y lo que haré es usarla como envoltura. Mira, a mí me gustó mucho cómo se ve, tendría que quedar algo así, pero también si tienes la bolsa, o sea, simplemente es meterlo en la bolsa, le pones un lacito y ya queda así como en plan el pan este de caja que venden, ¿no? Y más ahorita está buenísima esta idea también para regalar, porque ya empieza la temporada de panqués. Esto es así cuando empieza como el otoño, ya los meses de septiembre y así, entonces es una muy buena idea para que lo empieces a promocionar. Ahorita estás a buen tiempo de hacerle fotos bonitas. Por cierto, si todavía no sabes hacerle fotos bonitas a tus productos, así
así como para venderlas, tenemos ya un video en el canal, te lo voy a poner por aquí y también te lo dejo en la descripción. En ese video te enseño a hacer fotos así súper fáciles para vender tus productos donde nada más necesitas tu teléfono. Y bueno, ya aquí lo único que hice fue traerme unas etiquetas y un lacito y voy a terminarlo para que se vea bonito. Si estás haciendo tu panqué para vender entero, ya nada más le pones una etiqueta bonita, le puedes poner, no sé, alguna etiqueta que tenga tus datos, tu nombre, para que los clientes te contacten. Y bueno, yo ahorita no se la voy a pegar porque además te voy a mostrar otra idea, voy a deshacer esto para enseñarte cómo se ve si lo vendes por rebanadas. A este ya le quité la envoltura para mostrarte ahora sí cómo luce la rebanada por dentro. Y mira, así es como se ven las capas, ya todo combinado, el efecto de marmolado, marmoleado, se ve súper rico y aquí ya va de gustos, o sea, si tú quieres dejar un poquito más de mezcla sabor vainilla, un poquito más de chocolate, la idea es que se vea así combinado y lo que te sugiero que hagas, si lo estás haciendo para vender, puedes pesar las rebanadas si tú quieres, pero más o menos te puedes guiar también por el grosor del cuchillo y así que para que trates de que todas te salgan iguales. Yo ya no me resistí a probarlo, está delicioso. Yo creo que si yo hiciera el panqué para vender, yo me estaría comiendo todas las ganancias. A mí me pasa como esos, ubican cuando alguien está haciendo una carne asada, que todo el mundo piensa, ay, es que él está haciendo la carne y no ha comido, y en realidad se la pasa comiendo todo el rato. Así estoy yo, o sea, a mí así me pasa. Pero bueno, ahora sí ya te voy a mostrar cómo envolverlos para vender. Yo ya adelanté unas rebanadas aquí y en esta ocasión elegí estas bolsitas de celofán que igual puedes usar, por ejemplo, el papel para hornear que ya te he mostrado cómo envolví brownies con este. Es muy práctico porque lo encuentras en todos lados, pero estas bolsitas también las encuentras en todos lados y la ventaja es que aquí como tenemos un producto que está así súper bonito y queremos que se vea este efecto marmolado, por eso me decidí por estas bolsitas. Las dos opciones son buenísimas, ya pues tú eliges cómo quieres envolverlos. Y mira, te voy a dar un súper deli tip porque me ha pasado que me preguntan, es que se me embarra todo el brownie, por ejemplo, cuando lo metes en estas bolsitas. Está súper fácil. Vas a tomar un trocito de papel de este que usamos para hornear. Entonces, tomas tu rebanada justo así y la vas a meter dentro de la bolsita. La acomodas dentro de la bolsita y lo dejas que se deslice súper fácil y ya simplemente sacas el papel. ¿Has visto qué fácil? Dime en los comentarios si ya te sabías este deli tip. Y mira, a mí la verdad me ha servido muchísimo, así no se te embarra nada. Ya nada más le pones un trocito de cinta por la parte de atrás y una etiqueta en la parte de adelante y ya se ve súper bonito. A mí me encanta esta presentación, creo que se ve muy atractiva, se ve antojable. Esta vez a mí me salieron 9 rebanadas, yo las corté más o menos de 2,5 centímetros para que quedaran así gorditas, para que se puedan mojar en la leche, así súper delicioso. Pero pues eso también depende ya de cómo las cortes, si quieres puedes pesarla para que tengan todos tus clientes la misma cantidad de producto. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres, también tenemos un video donde te doy muchos tips, de verdad, yo creo que te va a gustar mucho si no sabes todavía como por dónde empezar. Y ese video también te lo dejo aquí en una etiqueta y te lo dejo abajo en la descripción. Yo sé que hay muchas personas que de repente van iniciando con esto de vender postres. La verdad es que los panqués es algo que se vende súper bien ahorita en la temporada que empieza. De aquí a Navidad, esta presentación también, imagínate con una etiquetita navideña. No sé, está buenísima esta idea. Hay negocios que solamente se dedican así a vender puros panqués de diferentes sabores. Igual si me acuerdo de ponerte algunas fotos por aquí, te las voy a poner. Y hablando de fotos, si tú haces esta receta o cualquier otra receta del canal, recuerda que puedes enviarme tu foto porque nos gusta mucho compartirlas por aquí. De hecho, te voy a poner algunas aquí de los que me han enviado, que han hecho sus postres para vender o que los hacen así para disfrutar en su casa con su familia. Y si quieres enviarme tu foto,
Puedes hacerlo por medio de las redes sociales. Yo me llamo Elena, pero aquí te voy a dejar mis redes sociales. Está bien fácil porque en todas me encuentras como Nivel Delicia. La verdad te recomiendo mucho esta receta. A mí me encanta el pancake. Yo soy así de que en la mañana, en la tarde, también soy como el meme de que caen 3 gotitas de lluvia y yo ya estoy ahí comiendo pan. Dime si a ti también y escríbeme en los comentarios si te gustaría que hiciera más recetas de pancake para vender, más presentaciones, más sabores. Y si te gusta este video, no olvides que puedes suscribirte, es completamente gratis. Y también si quieres apoyar nuestro contenido, puedes hacerte miembro. Siempre les pongo en agradecimiento los nombres de todos los miembros aquí en mi canal, de verdad les agradezco muchísimo. Y si por ahorita todavía no te puedes hacer miembro, recuerda que nos apoyas mucho cada vez que compartes estos videos, cuando le das like, cuando comentas, cuando le das me gusta y cuando te suscribes. Y si te gustó este video, no te pierdas esta receta de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.